Buenas tardes, mis hermanos. Vámonos directos a la palabra, ¿le parece? Las parábolas. Estuvimos hablando acerca de las parábolas en estos domingos. Hoy toca o vamos a analizar la parábola de la red. Con esta parábola terminamos con esta porción que vemos o que encontramos en Mateo 13. Es un conjunto de 7 parábolas que muchas personas las han clasificado como las parábolas del reino, en donde en estas parábolas el Señor está enseñándonos en esta serie de enseñanzas cortas, se pudiera decir así. Nos está enseñando de las cualidades que debemos de tener nosotros los cristianos. Nos habla de cualidades que deben de existir en nosotros, que deben de existir en nuestra persona. Si tú y yo somos ciudadanos del cielo, si somos ciudadanos de este reino celestial, pues entonces tú y yo debemos de manifestar las cualidades que hemos estado viendo a través de estos domingos. Estas cualidades deben de ser bien notorias en la vida de cada uno de nosotros. Deben ser como distintivos. Así como cuando uno se cuelga algo en su cuello que se distingue de manera inmediata. Ahorita mi corbata se distingue de manera inmediata. O sea, no puedo o no puede usted no dejar de verla, ¿cierto? Si se tapa un ojo la va a ver. Si se tapa medio, o sea, un ojo y medio, sí, de todos modos la va a seguir viendo. O sea, son cualidades que deben de estar en nuestra persona y en todo momento, en todo tiempo, deben de brillar. ¿Qué tipo de cualidades vimos o cuáles son los elementos que nos deben de distinguir como ciudadanos del cielo? Vamos a dar una pequeña repasada sin profundizar mucho. Vimos, por ejemplo, que nuestro corazón tiene que estar limpio para recibir una buena semilla, ¿cierto? Cabe señalar que el único corazón o el único terreno en la parábola del sembrador que pudo producir un fruto fue precisamente donde estaba la buena tierra, aquella tierra que había sido preparada, libre de maleza, libre de espinos, libre de piedras, libre de la dureza del corazón. Todos estos elementos, mis hermanos, representan, esto que lo acabo de mencionar, representan una dureza en el corazón del ser humano, o representan la dureza del corazón del ser humano, que en muchas ocasiones está ahí. Y también son como distintivos, ¿no?, en la vida de muchas personas, en donde es muy notorio su rigidez, es muy notorio su resistencia al evangelio, es muy notoria su apatía al evangelio. Entonces, por el contrario, para nosotros, si consideramos que somos una buena tierra, debe de ser totalmente el otro lado, totalmente diferente. En vez de que haya dureza, en vez de que haya rigidez o resistencia al evangelio, debemos de ser personas que manifiesten un agrado, un querer, un deseo por las cosas del Señor. Estos son distintivos que tienen que verse. Estas son las cosas que el Señor nos estuvo diciendo. Si tú eres un ciudadano del cielo, se tiene que ver esto en ti. Un corazón limpio produce fruto. Un corazón que está listo para recibir la semilla produce fruto. Por el contrario, los que no lo están. Hay muchas circunstancias por las cuales un corazón que no está listo no produce fruto. Y las vimos en su tiempo. Sí, nos está enseñando el Señor Jesús la importancia de dejar todo atrás. Esto lo vimos. La importancia de dejar todas las cosas viejas en el pasado
y que las que vamos haciendo vayan dictando el rumbo de nuestra vida de manera diferente. En Filipenses 3:13, le voy a pedir que me acompañe ahí para que lea junto conmigo. Dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, que pueden ser muchas cosas las que quedan atrás, cosas buenas y a veces también muchas cosas malas que debemos de dejar atrás. Pero fíjese lo que dice enseguida: extendiéndome hacia lo que está delante. Vamos caminando hacia aquello que queremos nosotros tener. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todas las cosas, mis hermanos, dejamos una vida pasada, dejamos una vida anterior. Ahora somos buena tierra, pero debemos de seguir adelante. Se debe de notar, se debe de ver un cambio. También hablamos de la semilla. Hablamos y decíamos que deberíamos de tener, o que debería de ser sembrada en nosotros, una semilla que no ha sido adulterada, una semilla que no ha sido modificada. Y de la misma manera nosotros, como responsables del reino de los cielos, como ciudadanos del reino de los cielos, debemos también nosotros sembrar una semilla que no esté adulterada y que no ha sido modificada con las corrientes de este mundo. Todo esto, mis hermanos, o esta semilla nos habla de la pureza del mensaje, la pureza que debe de existir en el mensaje del Evangelio. Y repito, que recibimos, pero también quedamos. Hoy en las redes sociales podemos encontrar un sinnúmero de mensajes que están distorsionados, que están manipulados, que se pueden escuchar muy bien, que se pueden escuchar muy bonitos, pero que sin embargo, por la ignorancia que a veces existe en nuestro corazón de las Escrituras, caemos en engaños y caemos en situaciones en donde lo que ellos dicen no está conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar listos. Tenemos que estar muy ágiles en cuestión de nuestra mente, en cuestión de nuestro entendimiento, porque si no vamos a caer. La semilla es el Señor Jesús. Ese es el mensaje central del Evangelio y no debe de existir otro mensaje alrededor de él. No hay otra cosa que debe de salir de nuestra boca si no es el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Una semilla buena debe de estar empapada precisamente del mensaje del Señor Jesús. Y una semilla buena empapada del mensaje del Señor Jesús produce hijos del reino, produce cristianos verdaderos, produce cristianos que aman al Señor a pesar de todo. Iba a decir algo, pero no, ya no lo voy a decir porque se va a sonar a queja. Entonces, mis hermanos, si nosotros recibimos y damos una semilla cargada del Evangelio, va a producir hijos del reino, va a producir cristianos verdaderos. Pero si por el contrario, mis hermanos, tú y yo cambiamos el mensaje y para hacerlo más cómodo, para hacerlo más atractivo, para hacerlo más suave, más adaptable a nuestros tiempos, le comenzamos a meter humanismo, le comenzamos a meter quizás política o inclusión, lo comenzamos a meter los nuevos pensamientos de esta nueva era. Entonces, mis hermanos, lo que vamos a obtener van a ser resultados de personas que creen que son cristianas pero que no lo son. De personas que creen que están cerca del Señor Jesucristo, pero es evidente porque no aman su mensaje puro. Son personas que persiguen o que practican una religión que es cómoda para ellos o que se les acomoda a las decisiones que ellos quieren o los gustos que ellos tienen. Si tú y yo, mi hermano, queremos producir cristianos verdaderos, esta semilla y esta predicación debe de ser solamente el Señor Jesucristo, sin añadirle nada más,
Solamente Jesús y el Señor Jesús, y ya. Si uno de nosotros quiere producir algo en sus hijos, digamos que le quiere que su hijo practique un deporte, ya sea cual sea que sea de ellos, ¿no? Fútbol, béisbol, fútbol americano, hoy que está de moda, pues se dedica, ¿no? Se dedica a proveerle y a influir en su hijo todas estas cosas. Esto es lo que hacemos. Proveemos todo lo necesario, los animamos, los alentamos y les creamos un entorno de acuerdo a lo que nosotros queremos que ellos sean en el futuro, ¿no? O si quiere estudiar de la misma manera, hacemos todo lo posible porque ya sea que estudie medicina, arquitectura, contaduría, qué sé yo, tantas carreras que hay, y luego las modernas, ¿no? Que es computación y análisis de no sé qué y no sé cuánto, tantas cosas que hay. Entonces nosotros proveemos todo lo posible, más bien todo lo necesario en lo que nosotros podamos, lo que nos sea posible. Si nos es posible dedicarle todo y proveerles todo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos interesa que nuestros hijos crezcan y se reciban y hagan las cosas que ellos quisieran hacer en el futuro. Entonces, si nosotros queremos que tengamos en casa a cristianos verdaderos, ¿qué hay que hacer? Es obvia la respuesta, ¿no? Si queremos en nuestra casa que nuestros hijos sean cristianos, fuertes, ciudadanos del reino, personas que amen al Señor a pesar de todo, personas que dejen de lado muchas veces sus anhelos personales por seguir al Señor, pues lo que tenemos que hacer es proveerles todo lo necesario, todo lo que esté en nuestras manos. Si necesitamos estudiar, hay que estudiar. Si necesitamos orar, hay que orar. Si necesitamos invertir, hay que invertir. Darles un mensaje claro, lleno de Dios, lleno de la semilla del Evangelio que no ha sido adulterada, porque si tú la adulteras, fíjense en algo. Muchas veces nosotros los papás evitamos decirles a nuestros hijos ciertas cosas que están haciendo porque nosotros también la estamos haciendo. Les damos un evangelio a la mitad, o un evangelio que no me confronte a mí porque me va a echar en cara que yo también ando ahí. Si yo le digo a mi hijo, no oras, ¿tú a qué oras? Yo no te voy a estudiar tu Biblia, hijo. Pues yo tampoco a ti, papá. Yo no veo que tengas una comunión con el Señor. Yo no veo que apartes tu corazón. Yo no te veo que estés practicando la santidad. Pues botellita de Jerez, papá. Y a veces decimos a nuestros hijos cosas que ni nosotros mismos estábamos practicando. Es lo que pasaba con los fariseos. Sepulcros blanqueados, les decía el Señor Jesucristo, que hablan muy bonito, que se visten con toda la etiqueta, pero por dentro están huecos. Por dentro no tienen nada. Le dice el Señor Jesús a los que lo escuchaban, a sus discípulos: hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ven. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos crezcan de una manera diferente a la que crece el mundo, bueno, entonces nosotros tenemos que pagar este precio, dar una semilla pura del Evangelio. Si queremos que ellos crezcan bien, hay que instruirlos con Dios, llenos de Dios, llenos de instrucción y de doctrina bíblica, llenos de disciplina. Un ejemplo fiel, que si le decimos, hijo, ora, es porque nos ve a orar. Que si le decimos, hijo, lee tu Biblia, es porque nos ve a leer la Biblia. Que si le decimos, hijo, apártate para el Señor, sea porque Él nos ve, que estamos apartados a Él. No solamente un discurso hueco, no solamente un discurso que se escucha bien para callar nuestra conciencia, sino un ejemplo vivo en donde ellos puedan de manera presencial ver que lo que le estamos diciendo es porque nosotros lo estamos haciendo. Quizás nosotros hicimos esto, ¿no?
hicimos este trabajo, quizás sembramos una buena semilla, pero los hijos deciden, bueno, confía en Dios. Dios no se equivoca. Sigue orando por ellos, sigue dando ejemplo. Sigue siendo ejemplo de tu casa, sigue siendo el varón y la mujer de Dios que ha sido siempre en tu casa. Y cuando llegara el tiempo, ellos regresarán, ellos estarán ahí. Y esto es lo que la Biblia dice y lo que muchos de nosotros queremos ver y anhelamos ver. También hablamos acerca de el trigo y la cizaña, del trabajo del enemigo, ¿no?, que se mueve en medio de nosotros, el trabajo que con una pequeña cosa va y te dice, no le hace, ¿qué tiene? Está bien, date un tiempo, date un ratito para que goces. El trabajo del enemigo en donde a veces nos hace caer. Pero por otro lado también nos mantiene alertas, ¿no? Porque debemos estar siempre prestos para entender cuál es el trabajo que Él está haciendo a nuestro alrededor. Esto lo estuvimos viendo. También hablamos del grano de mostaza, ¿no? Aquella pequeña semillita, esa pequeña semilla que fue sembrada en el corazón de cada uno de nosotros y que puede crecer tan grande como una gran hortaliza, en donde sus ramas pueden crecer como árboles, en donde las aves de los cielos se hacen nidos y se resguardan en ellos. Hablamos de los tesoros, el tesoro escondido y la perla de gran precio. Este tesoro y esta perla es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Cuando viene, cuando llega, cuando se presenta. Y como muchos de nosotros estamos dispuestos a pagar un precio y muchos no. Aún a pesar de que ven el valor del tesoro que acaban de encontrar, deciden dar la vuelta y deciden decir, quizás en otra ocasión, quizás no estoy listo, quizás ya cuando esté más grande. Ese es un argumento que los jóvenes usan mucho, algunos de ellos, ya que esté más grande, ahorita déjame vivir la vida. Y luego le dicen al papá, como tú ya te divertiste, ahora sí quieres que yo entre antes de tiempo, ¿no? Hablamos de cómo debemos de dejar todo cuando nosotros tenemos delante de nuestras manos este tesoro tan grande. Hay que pagar un precio y dejarlo todo por seguirlo a Él. La Biblia habla y nos dice que sus discípulos, cuando el Señor los llamó, enseguida dejaron las cosas y los siguieron. Los llamó y las labores que ellos tenían las dejaron. Les dijo, deja tus redes, yo te voy a hacer pescador de hombres, y los siguieron. Hicieron a un lado lo que ellos tenían por hacer en aquellos días y siguieron al Maestro. Lo dejaron todo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo? Y cuando digo todo, me refiero a tu voluntad. Me refiero a nuestro carácter. Me refiero a nuestro tiempo. Me refiero a dejar todo lo que nos gusta y lo que nos atrae y nos desvía del mensaje del Evangelio. Me refiero a nuestras prioridades. Me refiero incluso al dinero que a veces tenemos que invertir. Y muchas otras cosas, ¿no? El joven rico una vez se le acercó al Señor Jesucristo. Un joven rico se le acerca al Señor Jesús y le dice que qué debe de hacer o qué debería él de hacer para heredar la vida eterna. Este joven, dice la historia o la parte en la Biblia, dice que él había cumplido todo, desde todo lo establecido por la ley de Moisés. Él dice, todo lo he cumplido desde mi juventud. Y entonces le dice, una cosa te falta. Entonces en Marcos 10:21 le dice el Señor Jesús a este hombre rico, a este joven rico, dice, mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, toma tu cruz. Dice ahí el 22, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a dejar nuestra vida pasada por ese tesoro que es el Señor Jesús? Por esa perla de gran precio que es estar con Él en su presencia. Por esa perla de gran precio que es estar ahí rendido a sus pies, obedeciendo y haciendo lo que Él nos diga que debamos de hacer. Quizás tengamos muchos tesoros, como este joven rico, muchas posesiones que nos impiden y que nos desvían y que nos atraen nuestra atención y nos desvía totalmente del compromiso que debemos de tener con el Señor. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos tú y yo a dejar todo por seguir a Dios? Y aquí es una respuesta bien personal y cada uno de nosotros se contesta, porque podemos decir, amén, yo estoy listo. Pero bueno, vienen las pruebas, vienen las circunstancias de la vida, vienen las oportunidades de la vida en donde o permaneces con el Señor o decides por otra cosa. En esta última parábola de la red, el Señor cierra de cierta manera esta sección de parábolas. Con esta parábola culmina lo que nos está enseñando acerca del reino de los cielos. El haber entendido las otras 6 parábolas nos ayudará a entender o a entender bien esta última que vamos a estudiar el día de hoy. Como lo decía en algunas otras ocasiones, estas parábolas, el entendimiento de cada una de ellas va sumando en nuestro entendimiento. Es como les decía de los evangelios sinópticos, ¿no? Que cada uno de ellos toca el mismo versículo o en la misma situación con diferentes palabras o diferentes detalles, y nos amplía el entendimiento y podemos entender de manera mejor. Así son estas parábolas. Esta parábola de la red, el entendido de todas las anteriores, nos abre nuestro entendimiento para poder interpretar de manera correcta esta. Entonces acompáñenme a Mateo 13, por favor, 13:47. Mateo 13:47. Ahí encontramos la parábola de la red. Dice el 47: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el final de este siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Esta parábola comienza haciendo un énfasis en la red. ¿Qué es esta red? En las otras parábolas también hace énfasis en diferentes cosas, como en los terrenos, como en las semillas. Habla del trigo y la cizaña. Habla del trabajo del enemigo en medio de esta situación. Habla de la semilla de mostaza y etcétera, ¿no? Todas estas parábolas hablan de un punto que lo resaltan un poquito más. En este caso, la red es la que resalta un poquito más. ¿A qué se refiere la red? ¿O qué es la red? ¿Qué tipo de pesca es la que estaban utilizando? La red, mis hermanos, aquí es el evangelio del reino. Esta es la red, el evangelio, lo que se debe de predicar. Y bueno, entendiendo lo que ya hemos visto anteriormente, ¿cuál debe de ser el mensaje del evangelio? Pues lógicamente el del Señor Jesucristo. Un evangelio puro, un evangelio sin mancha, un evangelio que no está adulterado, un evangelio real. Ese es el evangelio de la red. Eso es lo que se está refiriendo.
el Señor Jesús, antes de ascender con el Padre, les dio una tarea a todos sus discípulos, a todos los que estaban ahí reunidos junto con Él, tanto los 12 como los 11 en este caso ya, pero había también otros más. Perdón. Esta tarea aparece en los 4 evangelios. Lo que significa es que debemos de tener especial cuidado. No es que las demás que a veces aparecen nada más una sola vez no sean importantes. No, es que aquí hay un especial cuidado. El hecho de que lo haya puesto dentro de los 4 evangelios es porque es importante o es de suma importancia. Es algo a lo que nosotros debemos de ponerle una estrellita, ¿no? Para tenerlo como algo que debemos de tener en primer lugar, o tener mucho cuidado con esto. Aparece en los 4 evangelios esta porción que le voy a leer. Acompáñenme a Marcos 16:15. Ustedes conocen estos versículos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es una red que atrapa todo. Ese es el mensaje del evangelio al cual estamos comisionados cada uno de nosotros. ¿De qué manera debemos de entregar el mensaje? Bueno, ya lo mencionamos. Un mensaje puro, un mensaje lleno de Dios, un mensaje cargado con las palabras del Señor Jesucristo. No adulterado, no adaptado, no dosificado. Es un mensaje puro, tal cual el Señor lo presenta. Y dice: ir por todo el mundo. Es un mandato. Un mandato y no una sugerencia. ¿Cuántos cristianos, hijos del reino, están aquí? Los otros están viendo el partido. Sorry, me quise aguantar, pero no pude. Los otros ciudadanos del reino se fueron a ver un partido, pero bueno. No es una sugerencia. No dice: si quieres ve. ¿Verdad que no dice así? Tampoco dice: depende cómo estés de ánimo. Dependiendo cómo te sientas, ve. Si te sientes capaz de ir, si tú sientes que traes el fuego de Dios en ese día, levántate y ve. No te está diciendo eso. Si quieres ve, pero si no quieres ir tampoco, pues no hay problema. No pasa nada. No está diciendo eso, dice ir. Es un mandamiento, es algo que el Señor está poniendo y lo pone en los 4 evangelios. Por eso es que digo, es muy importante. Queremos ver un mundo convertido, queremos ver que el Señor haga grandes cosas, pero ¿quién va? ¿Quién dice: heme aquí, Señor, yo iré? El Señor dice: ve. Y el ir requiere esfuerzo. El ir requiere dedicar tiempo. El ir requiere preparación. El ir requiere estudio, requiere oración, requiere disciplina. El ir requiere o solicita desgaste. Te vas a cansar o nos vamos a cansar cuando vayamos a predicar el evangelio. Requiere dar tiempo, dinero y esfuerzo para ir y sembrar una buena semilla del evangelio. Requiere obediencia. Y fíjense lo que dice. Leímos Marcos 16:15. Vamos a leer el versículo anterior. Marcos 16:14. Dice aquí: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentado a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón,
porque no habían creído a los que habían visto, a los que le habían visto resucitado. Fíjense cómo a veces nosotros decimos, es que yo no, como que no me siento bien, es que a mí me da vergüenza, es que yo no tengo la preparación, es que yo esto, es que yo lo otro, es que yo aquello. Aquí estos estaban incrédulos y el Señor aún así les dice, vayan. Aunque no estaban listos, les dice, vayan. Quizás todavía estaban con el corazón latiendo por todo lo que habían experimentado en esta persecución al Señor Jesús y su muerte y su resurrección y todo lo que sucedió. O se sentían quizás abrumados y, como dice aquí, incrédulos por lo que estaban viendo y lo que estaba pasando. Pero aún así el Señor le dijo, vayan. No estaban al 100%. No estaban gozando de ahí de alegría y de gozo con el Señor, pero les dice, vayan y prediquen, vayan y publiquen, vayan y anuncien lo que han visto, vayan y hablen de las verdades del Evangelio. Y sencillo, lo que has visto y lo que has oído. En esta red del Evangelio, mis hermanos, debe de ser proclamada. La red, lógicamente, se tira en el mar, ¿cierto? El mar es un simbolismo, pudiéramos decirlo así, de las naciones, de las personas. Tú y yo somos ese mar en el cual se tiene que echar la red. Y los encargados de echar la red es los que tienen la red en la mano. Los que saben anunciar o los que han vivido las cosas del reino. Y esta red atrapará de toda clase de peces, dice esta parábola. Salmo 105.1 Salmo 105.1, espero haberlo anotado bien. Dice, da gracias al Señor por todas las maravillas que Él hace. Y luego dice, proclámenlo a todas las naciones. Proclámenlo, anúncienlo, háblenlo, díganlo. A todas las naciones. Y todas las naciones es toda clase de peces, toda clase de personas, toda clase de circunstancias, en cualquier momento. Regresemos por favor a Mateo 13:47. Dice otra vez, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que es echada al mar. Que es echada al mar, a este cúmulo de personas. Ahora, ¿qué tipo de red es la que estaba hablando aquí? Hay un tipo de red llamada de arrastre. A ese tipo de red es a la que se está refiriendo aquí. Si ustedes saben, a veces hay algunas redes que la tiran y es como un círculo y atrapa nada más ciertos peces que tienes ahí enfrente, ¿no? Esta red no, esta red se echa en un área grande y todo lo que agarre. Este tipo de pesca la vemos muchas veces ahorita en la actualidad en barcos. Echan la red y arrastran todo lo que se atraviese. En unas ocasiones está prohibida este tipo de pesca o está muy regulada, porque a la hora de agarran también especies que están en extinción. Entonces todo esto todo lo que esté protegido hay que echarlo al mar, Esto es en el caso de los barcos, ¿no? Aquí en las playas de California no es común ver este tipo de pesca. A veces vemos a uno que otro con su cañita ahí, pero no lo vemos normalmente, ¿sí? Este ejemplo que el Señor les está dando aquí a estas personas, que muchos de ellos eran pescadores y muchos de los otros que no eran pescadores estaban muy familiarizados con este tipo de pesca. Entendían perfectamente a lo que se estaba refiriendo cuando dijo se echaba la red y luego sacaban toda clase de peces. En México
En los pueblos costeros donde todavía se practica la pesca o que viven de la pesca, podemos ver este tipo de pesca a la orilla de las playas. No sé a cuántos les ha tocado, a mí me ha tocado en muchas ocasiones ver esto. Si tú te levantas temprano, según tú hacer ejercicio o caminar, ves esto en las costas, en muchos pueblos en México, en donde ves a estos pescadores jalando la red desde la orilla. Y van jalando y no se dan cuenta qué tipo de peces traen hasta que llega a la playa. Es muy común verlo. Esta manera de pesca jalaba todo lo que fuera más grande de los cuadritos que tiene la red. Si era muy pequeño se salía, pero si ya tenía un buen tamaño se quedaba atrapado hasta que llegaba a la playa. Dice la parábola, recoge toda clase de peces. Y sí me gustaría señalar estos dos puntos que hemos estado viendo, porque es lo más importante, se pudiera decir, o de las cosas que resaltan más, que es el hecho de que alguien tiene que poner la red y que la red también atrapa toda clase de peces. Como ya mencionamos, mis hermanos, ¿quién es el encargado de poner esa red? Tú y yo. Cada uno de nosotros. Ya contestamos de cierta manera esa parte. Ir por todo el mundo. Ir entre el mar, entre las naciones. Todos nosotros, los que somos hijos de Dios o los que somos ciudadanos del reino de los cielos, estamos comisionados por el Señor para anunciar las verdades del Evangelio. Además de que nos comisionó para hacerlo, también nos capacitó para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Efesios 4:11 nos habla de esta capacitación en muchos de nosotros. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos ellos eran pescadores de hombres. Todos ellos tiraban la red. Todos ellos arrastraban esta red hasta la orilla para ver todo lo que se agarraba. Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué es la evangelización? ¿Para qué es el anunciar las verdades del evangelio? Para santificar a los santos, para la obra del ministerio, para capacitarlos y prepararlos para que hagan y siembren de la manera correcta. Para edificar el cuerpo de Cristo, dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, Dios nos ha capacitado y nos ha comisionado que tú y yo vayamos a tirar la red, que tú y yo, a donde quiera que estemos, anunciemos del Evangelio. ¿Dónde podemos comenzar tú y yo a hacer este trabajo? Bueno, primero casa. Primero en casa. No podemos ir anunciando en otro lado si no estamos anunciando o vivimos lo que hablamos en nuestros hogares. El primer lugar es casa, con nuestras familias, los que tenemos cercanos, familiares, amigos también. El trabajo. Empezamos por lo que tienes cerca. No te vayas a las naciones, empieza con tu casa y con las personas que están a tu alrededor, hablando y siendo ejemplo de la grey de Dios. Si eres fiel, dice el Señor, bueno, si en lo poco eres fiel, te voy a mover y te voy a poner y te voy a dar más. Nos llevará a lugares que ni siquiera imaginamos, que ni siquiera pedimos, que ni siquiera están dentro de nuestro radar de alcance. El Señor puede hacer lo que quiera con nosotros si somos obedientes. Y también nos dice y nos enseña cómo hacerlo. En esta capacitación, primera de Pedro 3:15 dice, si nos santificará Dios el Señor en vuestros corazones, dice, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, es decir, con respeto.
con una buena dicción, con una buena doctrina, con buenos pensamientos, con buenos principios y sobre todo con respeto. Ante todo el que os demande, a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La nueva Biblia Viva dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como el Señor. Esto es vivir de acuerdo a lo que el Evangelio nos dice. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes creen que predicar el Evangelio de una manera, en cuanto al ejemplo, cuántos creen que el ejemplo, o más bien la pregunta es, ¿cuántos creen que el ejemplo puede predicar perfectamente bien el Evangelio? Yo creo que todos. Y no nomás es predicar con el ejemplo, sino que nuestras palabras se sellan cuando las personas ven que son ciertas en nuestras vidas. Como diciendo, sí es cierto. O el ejemplo que les decía yo, creo que fue el jueves pasado, de este ejemplo de un cantante cristiano que no dio buen testimonio. Al verlo, lo que él estaba haciendo en el púlpito o detrás de su instrumento no coincidía. Esa de cerrar los ojos y levanten las manos y alaben al Señor no coincidía con la actitud que tuvo minutos atrás. O sea, no causó ningún efecto. Pero si por el contrario lo que hablamos se ve reflejado con nuestras acciones, se sellan nuestras palabras. Sigue diciendo en esta parte, en esta versión, estar siempre listos para responder a todo lo que se les pida explicación o a todo el que les pida explicación sobre la esperanza que ustedes tienen o que existe en nosotros. Es notorio, deben de ser notorios. Y todas estas palabras, toda esta red o toda esta expansión del reino debe de salir de nosotros. ¿Quién es el encargado de tirar la red? Tú y yo. Algunos quizás digan, es que yo no estoy listo. Es una excusa que de cierta manera es excusa, pero también es creíble, ¿no? Y sí es cierto que a veces uno se siente como que, y si me preguntan, ¿qué respondo? Bueno, en Lucas 8:26 encontramos la historia del endemoniado Gadareno. Ahí encontramos esta historia. Un endemoniado al cual el Señor liberó de una legión de demonios. Dice ahí la escritura que andaba entre las tumbas y que lo amarraban con cadenas y lazos y los desbarataba. Y andaba golpeando ahí a medio mundo todo el que se le acercaba, ¿no? Una legión de soldados, en ejemplo, una legión de soldados romanos contaba de entre 5,000 a 6,000 personas. 6,000 soldados. Hay algunos números que dicen 3,000, aún sean 1,000, son un montón. Pero dentro de los pensamientos o dentro de los números de aquellos tiempos, una legión constaba de entre 5,000 y 6,000. Entonces, una legión de demonios estaba entre 5 y 6,000 demonitos que traía este chavo. Con razón podía romper cadenas, con razón podía zafarse y rompía tumbas y todo lo que podía hacer. Traía 6,000 chamucos metidos el Señor este. A esta persona el Señor le dijo esto, Lucas 8:38. Dice, y el hombre ya lo había liberado. Ya los demonios se habían ido al hato de cerdos, ya se habían despeñado ido al despeñadero y muertos ahogados. Ya había sucedido esto, y en el 38 dice, y el hombre al que había sido liberado, dice, de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él. Esta persona, al verse liberada, va con el Señor Jesús y le dice, permíteme estar contigo, déjame seguirte, déjame estar contigo. Estaba dispuesto a pagar el precio. Estaba dispuesto a pagar el precio por seguir al Señor. Dice, pero Jesús le despidió diciendo,
vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ve y cuenta. Al recién liberado, mi hermano, no había pasado mucho tiempo que el Señor le había sacado 6,000 demonios y le estaba diciendo: ve y cuenta, ve y predica, ve y proclama, ve y haz anuncio de todas las cosas que el Señor ha hecho por ti. Entonces, para aquellos que dicen que ay, es que a mí me da vergüenza, ¿hay qué? ¿Qué le hacemos ahí? ¿Qué excusa le ponemos a esto? Si lo único que hay que hacer es ir a hablar lo que Dios ha hecho con nosotros. A un hombre que se acababa de convertir, quizás era recién convertido, porque va y hace lo que el Señor le dice, porque sigue diciendo el versículo, dice: y se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Entonces, ¿quién va a echar la red? ¿Quién va a decir heme aquí? ¿Quién va a decir yo iré? ¿Quién va a ir a decir y a contar cuántas grandes cosas ha hecho Dios con cada uno de nosotros? Yo creo que todos tenemos tantas historias que dar. Yo creo que todos nosotros tenemos tantas cosas que decir. Pero sabe, mi hermano, una de las cosas por las cuales nosotros no nos animamos es porque hay cosas todavía en nosotros. ¿Cómo voy y digo si me acaban de ver? ¿Cómo voy y digo si ayer me vieron enojado? ¿Cómo voy y digo si ayer hice una mala cara? Tu trabajo o el trabajo de nosotros es este, mi hermano. No hay excusa. No hay excusa para no proclamar de las grandezas que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Las cosas que ha hecho con usted, las cosas que ha hecho conmigo. No hay excusa. Si el endemoniado gadareno fue y habló después de haber sido liberado, también nosotros lo podemos hacer. A lo mejor no traíamos 6,000, pero 2 que 3 yo creo que sí, 2 que 3 chamuquillos ahí en nuestro corazón, yo creo que sí traíamos. Y podemos ir y mencionar, podemos ir y hablar, podemos ir y proclamar de todas aquellas cosas que el Señor sacó de nuestra vida. Como ahora un testimonio vivo, presencial en nosotros. Si hay alguna persona que diga: el Señor no ha hecho nada conmigo, bueno, entonces es posible que no sea cristiano. Es posible que no ha creído en Él. Es posible que no ha querido pagar el precio. Por eso el Señor no ha hecho nada en Él. No porque el Señor no quiera, sino porque nosotros no lo permitimos. Entonces, mi hermano, nada más hay que hablar de las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Y cumplir con esta parte y con este mandato que el Señor nos está haciendo de ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas. La segunda parte o el segundo cosa importante habla de la red, en donde es importante entender esto, que atrae a todos. El Evangelio atrae a todos, tanto los buenos como los malos. Aquí habla de peces, los peces que son comestibles y los peces que no son comestibles, los que hacen daño. Esta red del Evangelio abarca todas las áreas. Y si se echa sobre el mar, está hablando de naciones, entonces a todas las naciones. A cada persona que se siente de cierta manera atraída por la red del Evangelio. Pero no todos ellos son buenos, tampoco todos son malos. Por eso se hace una selección, que ahí ya no intervenimos nosotros. En esa selección tú y yo ya no hacemos nada. Dice aquí, los ángeles están separando las cosas. El Señor está separando a los que son buenos y a los que son malos. Entonces aquí la pregunta es: ¿de cuál pez eres? ¿De cuál pez soy yo?
¿Soy un pez bueno o soy un pez malo? ¿Somos de aquellos peces que son nutritivos o somos aquellos peces que hacemos daño? De esos peces que salen con espinas, inflados, feos, o una que otra lombriz o serpiente que sale, que hay de mar, o de esos peces que son ya muy viejos, que su carne tampoco sirve. ¿De qué clase de peces somos, mis hermanos? Para contestar esta pregunta es importante usar el contexto de las otras parábolas, Por eso decía que todo el conjunto nos está dando luz y nos va dando claridad. Un buen pez es aquel que tiene una buena tierra en su corazón. Y ahí podemos contestarlo de manera sencilla y sin hacernos bolas. Una buena tierra en el corazón, una persona que recibe la palabra con agrado, una persona que da fruto. Puede ser 1, 2, 3 o 30 o 60 o al 100 por uno, pero da fruto. Un buen pez es aquel que tiene una buena tierra en su corazón y que da fruto. Un buen pez permanece hasta el final, aunque la cizaña esté sembrada a sus alrededores. No lo van a convencer, no lo van a hacer a un lado, no lo van a influenciar, porque Él es trigo. Un buen pez crece de manera saludable, porque es buena semilla, porque tiene buena tierra y porque todas las condiciones están dadas para que crezca, que comienza pequeñito pero que puede crecer muy grande. Es fiel en lo poco y el Señor lo llevará a lo mucho. Un buen pez, mis hermanos, está dispuesto a obedecer y a pagar el precio por servir al Señor Jesucristo. Se fija cómo el entendimiento de estas parábolas nos da luz en lo que cada uno de nosotros debe de ser. Ahora, analizando esta última parábola de la red, un buen pez, mis hermanos, tiene todas estas características. Entonces, de acuerdo al contexto de las parábolas, ya nos podemos contestar y decir si somos buenos peces o si somos malos peces. Y cada quien se contesta. La red del Evangelio, mis hermanos, atrae a todo. Unos se van a convertir, otros no se van a convertir. A unos les va a agradar, pero a otros les va a disgustar. A unos les va a confrontar la palabra y van a decir, sí es cierto. A otros les va a confrontar la palabra y van a decir, ay, nomás tiran pedradas, ya me voy. Unos van a permanecer y los otros no. Algunos se reunirán para escucharlo, para escuchar, y otros no. Fíjense, cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, muchas personas se le acercaban, pero no todas eran convertidas. No todas querían escucharlo por agrado a lo que estaba hablando. Muchos otros se reunían alrededor de él solamente para estar escuchando y a ver en qué error encontraban para eliminarlo, porque les estaba arruinando sus negocios. Unos se reunían a su alrededor para escucharlo, pero otros se reunían a su alrededor porque les daba de comer. ¿Se acuerdan cuando multiplicó la comida y les dio a todos de comer? Y cómo dice que muchos de ellos lo seguían porque les daba de comer, aunque la expresión en el original es más fuerte, porque les daba de comer mucho. Les llenaba el vientre, por eso me siguen. Unos decían, Hosana, y al siguiente día decían, crucifíquenlo. Muchas personas estaban a su alrededor, pero no todos creían. En la cruz, en el último tiempo, el Señor Jesucristo, cuando estaba crucificado, había dos, uno creyó y el otro no.
Uno creyó y el otro no. Uno le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Y el otro decía: nada ha hecho, cállate. Él es inocente. Entendió, creyó. Y a uno se lo llevó y el otro se quedó. Seleccionó de esos 2 peces que tenía a los lados. ¿Quién pagó el precio? ¿Quién no pagó el precio? Y el otro ni precio había pagado, simple y sencillamente creyó. A muchos les gusta la iglesia, pero no todos están dispuestos a pagar. Fíjense, hace muchos años me quedé sin trabajo por una u otra razón y usted sabe que a veces en las tiendas de pintura llegan los contratistas y te llevan para trabajar. Se les atora algo y te llevan y te agarran por el día, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a hacer eso porque necesitaba trabajar. Entonces fui, me paré ahí. Estuve platicando con las personas que estaban ahí, algunos cristianos, otros no. El que era cristiano me dice: a mí me gusta ir a la iglesia, pero no me gusta la doctrina. Dije: ah, caray. Sí, dice, a mí me gusta ir a la iglesia y alabar a Dios y cantar y esto y lo otro, pero no me gusta la doctrina. O sea, le gustaba el ambiente, pero no le gustaba pagar el precio. Le gustaba la iglesia, pero no le gustaba el compromiso con Dios. Así hay mucha gente en la congregación o en las congregaciones. Muchos que creen y otros que no creen. Muchos que se van a salvar y otros que no se van a salvar. Tú y yo estamos dentro de la red. Cuando llegue el tiempo, también a nosotros nos van a sacar y nos van a agarrar así de cerquita. A ver si somos un pez bueno o un pez malo. Todos nosotros. Y el punto se acerca y el tiempo viene en donde este arrastre de esta red se va a salir del agua, nos van a sacar a la orilla. Ya te puedes imaginar ahí dando brinquitos. ¿Qué pez vas a ser tú y qué pez voy a ser yo? Ya se llena el tiempo. No sé si estás pendiente de las señales o no estás pendiente de las señales, pero ya se viene el tiempo, ya mero llega el momento en donde la red va a tener que salir del agua. Y va a venir esta separación de los buenos peces y los malos peces. Mateo 13, 48. Dice: una vez llena esta red, la sacarán a la orilla. Y ahí vamos a estar tú y yo. Y sentados recogerán lo bueno en cestas y lo malo echarán fuera. Va a comenzar ahí la separación. Va a ver el Señor quiénes somos. Y no es que no lo sepa, pero nos va a tener en su mano y va a decir: este sí, este no. Así de sencillo, mis hermanos. Para muchos va a ser un día afortunado, para otros va a ser un día muy doloroso. Entonces, refiriéndonos o haciendo un análisis de las otras parábolas, tú y yo podemos determinar qué pez somos. Si somos un buen pez o si somos un mal pez. Si somos un mal pez, hay que corregir. Hay que hacer lo que corresponde, mi hermano. Hay que pagar el precio. Hay que hacer lo que esté en nuestras manos para cambiar esa situación en nuestra vida, porque está en nosotros, en cada uno. Y si soy un buen pez, gloria a Dios, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo para que, llegado el día, seamos de los de la cesta buena. Habrá peces recién convertidos, como este que estaba en la cruz con el Señor, que ni tiempo tuvo de dar un fruto, pero que quizá creyó. O como el endemoniado, que inmediatamente comenzó a publicar de las cosas que el Señor había hecho con él. Pero va a estar del lado de la cesta buena. Otros que ya tienen sus añitos, que ya tienen 2, 3 frutitos, que también van a estar del lado de la cesta buena, en la misma cesta. O los otros que ya tenemos muchos años
y dando fruto quizás al 30, 60 y al 100 por uno, y vamos a estar en la misma cesta. Pero también hay peces malos. Y ese es el punto importante, mi hermano. Hay peces malos. Y no nos confundamos que dentro de la red viene toda clase de peces. Y a lo mejor nos gusta el ambiente de la iglesia, como este ejemplo de este chavo que les decía. A lo mejor nos gustan las cosas de la iglesia, nos gusta venir a la iglesia, nos gozamos en medio de la alabanza, nos gozamos en medio de la adoración, servimos con gusto, hacemos, quitamos, levantamos, ponemos y hacemos planes con la iglesia y nos gozamos y nos regocijamos. Y eso viene a ser como parte de este grupo grande que viene en esta red en donde todos están revueltos y nos contagiamos unos con los otros. Y dependiendo, a veces hay cristianos que dependiendo en qué grupo vengan, es de cómo se contagian. Si son de los buenos, se contagian y se hacen lo bueno. Pero si son de los malos, también se contagian y comienzan a hacer lo malo. Venimos todos juntos, como el trigo y la cizaña. Pero al final se va a notar. Al final se va a ver, al final nos van a seleccionar a ti y a mí que venimos en esta red del Evangelio. Para muchos será un día glorioso, pero para muchos otros será un día terrible. Mateo 7:22 dice el título: nunca os conocí. Nunca os conocí. Estos son cristianos como este chavo que le gustaba el ambiente pero no le gustaba la doctrina. Dice el 21, Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Los únicos que van a entrar, dice aquí, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál es aquel día? El día en que se va a sacar la red. El día en que va a salir esa red que se arrojó al mar, que se arrojó a las naciones. Ese día viene y llegará tarde o que temprano. Ese día se refiere a cuando estaremos tú y yo expuestos en la playa delante de nuestro Creador. Muchos me dirán en aquel día, dice el 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y ojo que está hablando de la iglesia, de las personas dentro de la congregación. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca los conocí. Como aquel comercial de aquella revista que decía: ¿y tú quién eres? ¿Quién eres? Acuérdate, Señor, yo me sentaba en la orillita ahí en la iglesia. No, nunca te conocí. Y nos confundimos y nos alegramos porque vamos en todo el montón en esta red donde hay buenos y malos. Pero el Señor dice: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Dice Mateo 13:49, así será al final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. El día llegará. El día llegará y estaremos tú y yo ahí expuestos delante del Señor. Hoy es tiempo de analizar. Estamos a tiempo de analizar. Estamos a tiempo de corregir. Estamos a tiempo de hacer las cosas de diferente manera para que el día que llegue caigamos en la cesta buena y no la que será arrojada al horno de fuego. Dice el siguiente versículo, Mateo 13:51, dice: y Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí. Yo les quiero preguntar, mis hermanos, ¿han entendido estas cosas?
Amén. Qué bueno. Qué bueno que el Señor ha alumbrado nuestro entendimiento y que ahora podemos echar mano de estas verdades que el Señor nos estuvo instruyendo acerca o a través de estas parábolas del reino. Dice la segunda porción ahí, 52, Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Tú y yo, mi hermano, al haber entendido estas palabras, venimos a ser como estos escribas doctos del reino, que ahora podemos diferenciar y podemos discernir y podemos dar un anuncio diferente y una palabra diferente, y podemos ayudar a muchas personas a que caigan en la cesta buena. Tú y yo nos relacionamos todos los días con personas. Todos los días estamos conviviendo, y más los que trabajan así en lugares donde hay mucha gente. Convivimos con la persona que tenemos a nuestro lado, convivimos con las personas a las cuales amamos, a las cuales a veces les dedicamos mucho tiempo. ¿Quieres que esté en la cesta buena? Predícale del evangelio. Predícale las buenas nuevas. No desperdicies más tiempo sin hablar del Señor, que el tiempo de sacar esta red del mar viene, y viene pronto. Y si quieres verlo en la cesta buena, pues hay que predicar. En la Nueva Biblia Viva, esta misma porción dice: ¿entienden ahora? Hace esta misma pregunta. Sí, contestaron, dijeron. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos ahora tienen a su alcance un tesoro doble: las cosas antiguas que son ciertas, la ley que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, las cosas antiguas verdaderas de la Escritura y las verdades nuevas que mi enseñanza revelan. Así que, mi hermano, estamos completos en el Señor, conociendo lo antiguo, pero conociendo lo nuevo. Nuestra vida pasada, pero ahora tenemos una vida nueva. Podemos hacer la diferencia. Entonces vamos a hacer la diferencia. Echemos la red, mis hermanos. Echemos la red y cosechemos bien. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, mi hermano. Señor, te damos gracias. Gracias porque traes conocimiento, Señor, porque traes entendimiento. Gracias, Señor, por tus parábolas del reino, que ahora podemos hacer una distinción de manera rápida y de manera inequívoca, cierta, verdadera, de los que son hijos de Dios y los que no lo son. Y no para juzgar a los que están a nuestro alrededor, sino para hacer una inspección a mi corazón, Señor. Yo me puedo dar cuenta el día de hoy si soy un ciudadano del cielo o no lo soy. Yo me puedo dar cuenta, Señor, si pertenezco a tu reino o no pertenezco a tu reino. Y también, Señor, te doy gracias porque si no pertenezco, sé lo que tengo que hacer. Sé lo que tengo que practicar, sé lo que tengo que poner por obra. Señor, gracias porque no nos dejas solos. Gracias porque nos instruyes. Gracias porque nos ministras todos los días de nuestra vida, Señor. Porque no queriendo que ninguno perezca, Señor, a todos nos atraes al arrepentimiento con conocimiento, Señor, entendiendo lo que tú quieres enseñarnos a la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias por lo que haces. No solamente diste tu vida en la cruz del Calvario, Señor, sino que nos instruyes día con día, Señor, para que nosotros podamos acceder a esta salvación perfecta y eterna, Señor. Te damos gracias. Amén, Señor. Bueno, mis hermanos, quedamos todos despedidos. Se puede ir a ver el resumen del Super Bowl. Que le vaya bien. Nos vemos aquí la próxima semana. Y practique lo que hablamos el día de hoy.
Que el Señor le bendiga.